Volvemos a Pauta Semanal. Soy Juan Francisco Miranda y me acompaña Gabriel Vega, Eduardo Manzanares, Hernán Ferreira para analizar la semana política a nivel nacional y regional. En el primer bloque hablábamos de las reformas políticas que están pronto a ver la luz, tanto la de limitar la reelección, la disminución de la dieta de los parlamentarios y de los cargos del Estado, y hablábamos finalmente de qué más falta para mejorar esta crisis de representatividad que tenemos. Brevemente, muchachos, porque después les quiero llevar a volver al tema que nos ha llevado todo este año, que tiene que ver con la crisis sanitaria en Chile y en el mundo, que tiene que ver con el COVID, en términos de que, si bien es cierto, había una leve mejoría, así lo ha planteado el nuevo ministro de Salud, pero lo cierto es que en el día de hoy, viernes, desde julio, volvió a aparecer un quiebre en la tendencia que venía a la baja, por lo tanto vuelve a tener sentido este llamado a tener las precauciones y no bajar la guardia frente a una situación que todavía está a varios meses de salir de lo conflictivo que puede ser esta crisis sanitaria. Hernán, para ver el tema y terminar el tema político, muy al tema del COVID. Sí, pero muy brevemente para la pregunta anterior, para responder a cierto de qué se hace, cierto, para que se vuelva el prestigio de la política, porque efectivamente estamos metidos en un tema, digamos, muy complejo. Yo creo que mi impresión es que la ciudadanía, que exige a los políticos? Coherencia, mucha coherencia entre su vida pública, ojalá su vida privada, entre lo que dicen y lo que hacen. Sea que les guste o no les guste la idea. Claro, les guste o no les guste la idea, pero que sea coherente con eso. Que sea muy coherente. Segundo, que sea transparente, ¿cierto? O sea, que esté en sus gastos, ¿cierto? Que no haya nada raro. También fíjate que el cumplir la función, porque a mí me parece que un político, un diputado, un senador, perdónenme, no está para rifas familiares, canastas familiares. Creo que hay otras instituciones para eso, que él puede también ayudar a las instituciones, pero creo que no está, porque la medida que intentamos cómo funciona la República, ¿cierto? Que hay poderes y que los legisladores están para legislar y que ellos van a influir en nuestras vidas tan decididamente que tenemos que dejarlo que legislen, digamos, y no medirle, ¿cierto?, cositas, porque en realidad así es más cercano, creo. Y lo otro, efectivamente, es un diálogo, ¿cierto? De tratar de dialogar mucho. Eso me parece. Creo que eso, bueno, hay más, obviamente, elementos, pero se me viene muy a la cabeza esos elementos, porque creo que la ciudadanía está exigiendo eso. Y respecto del COVID en Chile, bueno, mire, esto es tan difícil. Estaba leyendo ayer a un experto alemán, ¿cierto?, que asesora al gobierno de la Merkel, ¿cierto?, que le gusta tanto a De Boer, a Merkel, a la democracia cristiana europea. Gran estadista. Claro, es una cosa como ver, una renovación nacional tipo democracia cristiana, no sé, pero bueno, así es la vida. Que decía que efectivamente que va a seguir viene un segundo brote, que viene un segundo brote, que él lo ha firmado, ¿cierto? Porque fíjense que ellos van a entrar, ¿cierto?, un poco más ahora, en verano, después en invierno dice que viene el segundo brote para ellos, para Europa, y ahí nos podemos un poco nosotros hay que estar atentos con eso. Respecto de las bajas, esto es tan ciertamente el gobierno puede hacer mucho, pero es cosa de las noticias, ¿cierto? Cosa de las noticias, partidos de fútbol, fiestas. Acá en Punta Arenas vemos después de las 10 de la noche cuánta gente, ¿cierto?, ha sufrido accidentes, van bebidos. O sea, si nosotros no somos capaces de autocuidarnos, cualquier política de gobierno va a ser estéril si la ciudadanía no se pone las pilas y dice, ¿sabe qué más? Si hay que quedarse en casa después de las 10, nos quedamos en casa. Si hay que usar mascarilla, usamos mascarilla. Y no la mascarilla solamente tapando la boca y dejando la nariz libre. Si no hay que juntarse, no habrá que juntarse, habrá que hacer un sacrificio. Porque cualquier política pública, por muy buena que intente ser, se va a chocar con la pared de los ciudadanos que no están dispuestos a seguirla. Así que yo creo que es un llamado, pero un tema de conciencia. Ahí, Eduardo, un poco tomando las palabras de Gabriel y de Hernán respecto a una mejor política, tiene que ver con el mensaje, con la coherencia, con el testimonio, y de alguna manera ahí la ciudadanía reconoce esa autoridad.
esta semana también, y puede ser algo que puede provocar, sobre todo a Hernán o a Gabriel, pero en ese sentido el presidente también comete errores como, por ejemplo, es cierto, tiene la potestad legal para transitar libremente, él está fuera del estado de excepción respecto a lo que significa la cuarentena, es el presidente de la República, pero el punto de vista de señal, claramente fue un error y ahí el propio ministro de Salud lo hizo ver elegantemente, pero necesitamos pedir en este caso medidas más duras. O sea, el gobierno ha establecido modificaciones legales para endurecer las penas a quienes no respeten. El propio presidente de alguna manera tampoco da señales en esa dirección. Lo cierto es que el invierno, estamos en la mitad del invierno, todavía queda mucho todo por venir en términos de condiciones adversas para la salud, y el llamado es a no bajar la guardia, a seguir en esto, porque a ratos pareciera ser que lo que quiere el gobierno es salir pronto de esta situación, y todos deseamos salir de esto, pero que no vayamos a caer en el error de creer que salimos del pantanal, y la verdad es que todavía nos queda mucho trecho por recorrer. Mira, dos cosas para no también opinar sobre un tema que ya se había planteado antes del tema del COVID. Respecto a esta rebaja que tuvieron los parlamentarios, la verdad es que yo creo que el vaso está todavía bastante vacío. Fíjate que estudios recientes indican que a nivel de la OCDE, nuestro país está dentro de ese universo, estamos en el primer lugar a paridad de poder adquisitivo, porque en realidad acá van a quedar ganando como 7 billones y tantos de pesos. Si eso lo transformamos en dólares, y si con esos dólares compramos lo que en otros países también en la misma cantidad, estamos en el primer lugar todavía a nivel de la OCDE, sobre Francia, sobre Alemania, sobre España, sobre todos esos países desarrollados. Es decir, todavía a mi juicio es insuficiente ese 25%, y espero que algún día eso. Estamos hablando precisamente de esa coherencia de que hablaba Hernán Ferreira y del testimonio. Se supone que quienes son candidatos a diputados, a alcaldes, a senadores, a representantes públicos, lo hacen porque tienen un interés en servir, ¿no es cierto?, al país. El sentido que tiene, valga la redundancia, servidor público. Y cuando es servidor público, ¿no es cierto?, lo transformamos en una persona privilegiada en primer lugar, ¿no es cierto?, en Chile. Obviamente uno entiende que muchas veces las carreras para ser parte de estas instituciones, del Senado, de la Cámara de Diputados, de las alcaldías, se transforma en otra cosa, y la pelea es de cuchillo precisamente por lo que representa desde el punto de vista de los ingresos. Yo creo que ahí todavía falta harto que hacer. Respecto al COVID, mira, hoy día estaba escuchando al subsecretario, porque entiendo que el ministro anda en el funeral de su padre, que también murió a los 98 años. A todo esto, un papá que originario de Ancuda, yo no tenía esa bombero, y no precisamente de derecha, para que lo sepan aquí los interlocutores. La estrategia del gobierno fracasó profundamente. No nos olvidemos, hay 6.000 muertos, y probablemente sean 9.000 si consideramos todos aquellos que, no teniendo el examen PCR, tuvieron los mismos síntomas y fallecieron a consecuencia, ¿no es cierto?, de enfermedades respiratorias o parecidas. 9.000, 4 veces más que Argentina. En el primer lugar, entonces, por favor, estimado, la estrategia del gobierno fracasó. Ahora ya estamos tratando de salvar lo que se pueda. Y efectivamente contribuye a hacer todavía mucho más precaria, ¿no es cierto?, cuando no se le entregan a las personas los recursos para mantenerse en cuarentena, un tercio de la población que vive, ¿no es cierto?, con el día a día, cuando no se le entregan los recursos, ¿no es cierto?, a los funcionarios de la salud para que estén bien protegidos, cuando el presidente y otros dan señales, ¿no es cierto?, absolutamente equivocadas respecto del comportamiento. Fíjese que en Nueva Zelanda un ministro que salió en cuarentena tuvo que renunciar, pues. O sea, las señales acá son importantes. Entonces, no nos olvidemos que aquí ha habido una estrategia errada, y yo no digo que haya sido de mala fe. Estoy diciendo que fue errada solamente, que se equivocaron, porque el ministro Mañalich, que fue el que llevó hasta ahora el 90% de esta estrategia, tuvo que renunciar precisamente porque al final se dieron cuenta que estaba fallando la estrategia y estaba provocando más muertes de las necesarias. Yo creo que más adelante
espero algún día van a tener que asumir su responsabilidad no solamente política, sino que además civil y penal. Así como le exigieron a la presidenta Bachelet en un terremoto, que no es posible anticiparse a un tema como ese, sí a la pandemia, que teníamos 2 meses para poder anticiparnos. A la presidenta se le exigió asumir su responsabilidad política, su responsabilidad civil y penal. Estuvo sometida a juicio ella y varios de sus ministros, y algunos de ellos fueron condenados. Yo espero, sinceramente, por respeto, ¿no es cierto?, a la institucionalidad chilena, que el día de mañana el presidente de la República, sus ministros, sus subsecretarios, sean sometidos al juicio, no solamente de la historia, sino que al juicio de las leyes, para que asuman la responsabilidad que les compete por haber determinadas estrategias que fracasaron en este país y han fracasado en el mundo. Eso es lo que yo quiero decir respecto al COVID. Gabriel, ahí hay 2 juicios, un juicio histórico, el juicio electoral también, que la ciudadanía da en términos si un gobierno o una coalición lo hizo bien o mal, pero por una parte está la vía que plantea Eduardo. Pero lo cierto también es que esta semana, y el programa anterior lo vimos, estábamos todos de acuerdo en términos de analizar y discutir a lo menos el tema de buscar una ayuda para aquellas familias que no son sujetos del beneficio del ingreso familiar de emergencia y otras medidas que ha planteado en un paquete de medida económica el gobierno, y que tienen que ver con ver la posibilidad de rescatar o retirar parte de sus fondos previsionales. Frente a eso, el debate sigue en pie, y además en términos de encuesta, el 80% de la población estaría de acuerdo con la medida. Es parte de las cosas que tienen que hacer en términos de que todavía quedan bastantes meses para poder tener una, entre comillas, normalidad. Sí, la verdad es que esto ha sido bastante agreste. Uno no puede proyectarse demasiado al futuro con todo lo que está ocurriendo, y esto ya viene pasando hace meses. Tildar de esto de fracaso me parece también algo donde hay que tener cuidado. Recordemos que estamos teniendo altas cifras, evidentemente, porque nuestro país también es muy cosmopolita, muy visitado desde otros lugares, y también los contagios empezaron a ocurrir precisamente en lugares como este, donde llegaban extranjeros, cruceros, y la población también, lo que en salud pública llamamos los determinantes sociales de la salud, población muy afectada por enfermedades crónicas, población hacinada también, foco de muchas de las políticas públicas. No obstante, las cifras, superiores incluso a Italia, nunca hemos tenido el colapso que tuvieron ellos en los hospitales. Hemos estado muy al límite, obviamente, pero los resultados en cuanto a mortalidad han sido muestra de eso. No han fallecido tanta gente como en otros lugares, y el sistema hospitalario sigue vigente. Se tuvo que transformar y adecuar a esto. La clase media siempre ha quedado fuera de la política pública, y tampoco goza de los frutos de la economía cuando le estamos diciendo que es en su casa. Es necesario realizar políticas públicas para ellos, enfocados en las necesidades de este grupo tan grande que de repente tiene límites que son una raya en el agua, pero es la gente que no entra a las políticas sociales y que tiene que echarle mano a algo para seguir subsistiendo con algo tan básico como la alimentación o como el día a día. En Renovación Nacional nos hemos abierto a dialogar respecto de las posibilidades. Si una de esas puede ser el sacar el 10% de las AFP, a pesar de lo dogmático que suena, estamos abiertos a dialogarlo y a conversarlo. Si hay otro tipo de políticas que puedan provenir desde el fisco, también estamos abiertos a que ojalá así sea, y no le tengamos que echar mano a los fondos de pensiones. Pero de alguna forma hay que ayudar. Si no hay otra alternativa que echarle mano a los fondos que cada uno tiene recaudados, yo creo que lo que debemos hacer es a lo menos dialogar y ver la posibilidad. Gabriel, te llevo a una incomodidad, pero este es el espacio y en términos de buena onda. El senador Alamán dijo declaraciones muy desafortunadas, haciendo ver que cómo le íbamos a dar plata a gente que no lo necesitaba, como que si la plata fuese del Estado, y en realidad la plata es de los trabajadores de Chile. En eso me imagino que, y un poco el contrasentido dentro de tu sector, dentro de tu partido,
de la voz del senador Alamán en contra principalmente de Mario Desbordes. Al respecto, me imagino que no estás de acuerdo con la desafortunada declaración de Alamán, ¿no? Y también me parecen desafortunadas. Lo que sí es que primero partir de la buena fe de que Mario Desbordes nunca lo tiró como propuesta, sino que se abrió a dialogar sobre esto si es que no hay otra alternativa, pero de que hay que llegar con políticas a la clase media, se le ha insistido desde el oficialismo al gobierno de manera constructiva, y espero de que eso se transforme en materia de política pública o de medidas como la que se están proponiendo. De las palabras del senador Alamán también parto de la buena fe de que quiso decir de que había gente que tampoco lo necesitaba y que lo iba a poder sacar. Desde ahí se ha dicho que puede ser voluntario, de que puedan ser una suerte de préstamo. Se puede discutir la forma de reponer ese dinero a las cuentas personales para que no se sufran los embates en futuro en cuanto a pensiones, que es un tema tan delicado. Pero también hemos sido prudentes desde Renovación Nacional de fortalecer el pilar solidario, este bastión que hace al sistema mixto, aparte de la capitalización individual. Hay que fortalecerlo. Hay ciertos límites que las familias no debiesen verse luego de 40 años de trabajo con la capacidad económica para tener sus propios bienes para sus necesidades, y eso claramente hay que fortalecerlo, y en Renovación Nacional lo hemos impulsado muchas veces. Hernán, el refrán popular dice que en realidad cada uno sabe dónde y cómo le aprieta el zapato. En ese sentido, en esta situación de crisis, yo creo que lo que se debe generar es darle posibilidades y nada de imponer. Para algunos la solución de las cajas de alimentación puede ser una buena solución, para otros no. En este sentido, la figura de rebajas tributarias, postergación de créditos puede ser una buena medida, para otros no. En el caso de la AFP también, nadie aquí ha planteado que sea un absoluto. ¿Cuál es la mirada respecto a esta figura? La semana pasada lo conversamos, pero recién partía este debate. Ya llevamos una semana y ya hoy día hay posiciones un poco más fundamentadas en pro y en contra. ¿Qué piensa al respecto, Nan? Hay buenas razones, a mi juicio, para, digamos, esta medida del 10% del retiro, 10% hasta 10%, darla como buena, y también hay buenas razones para darla como mala. Darla como mala porque efectivamente estos son fondos destinados a la seguridad, a la pensión de la persona. O sea, se hace un cálculo, ¿cierto? Yo saco ahora 1 millón y son 3 millones de pesos menos en 50 años más. O sea, no es un tema tan fácil decir yo saco y después. Ahora, ¿qué pasa cuando la persona está a punto de jubilarse, de pensionarse? Si la idea es devolver estos fondos, si la persona saca fondos, ¿cuándo lo devuelve? Si está a punto de jubilarse, por ejemplo. La figura del préstamo. Claro, ¿cierto? Yo creo que la figura tiene que ser así. Si se va a sacar, tiene que ser un préstamo, ¿cierto? Podría, por ejemplo, en un tiempo determinado, cotizar un poco más hasta que devuelva lo que sacó. Pero también estamos con la gente de que está a punto de jubilarse, que no va a poder devolver. A lo mejor tendrá que postergar su pensión, su jubilación, ¿no? En 1 o 2 años más, si se lo saca ahora. Uh-huh. Creo que en fórmulas, pero no es fácil la solución, ¿cierto? Pero creo que hay que llegar a la clase media de todas maneras, ¿sabes? Creo que hay que hacerlo. Y si sacar el fondo al 10%, primero ha sido optativo. Creo que cada persona sabrá, ¿cierto?, dentro de su libertad, lo que hará o lo que no hará, o cuánto sacará, ¿ah? Porque podrá sacar no el 10%, a lo mejor el 5%, a lo mejor necesita solamente un 5%, ¿cierto? Y se le hará un plan de devolución después. Yo creo que eso hay que pensar, ¿no? No puede ser, a mi juicio, tan... En este tiempo los principios son importantes, ¿eh? Pero también el estómago es importante, la alimentación es importante, y más es importante. Y no puedo... Para terminar, no puedo dejar de referirme, ¿cierto?, a Eduardo, ¿cierto? Estamos bien hasta que Eduardo saca, ¿cierto?, las querellas, las demandas, ¿cierto? O sea, cuando dicen que Chile es un país sísmico, por tanto, Chile tiene que estar preparado, no puede decir que un terremoto es algo claro, el terremoto como sí, digamos, pero Chile es un país sísmico.
Y por tanto, estar preparado. Y vimos un gobierno Bachelet, una presidenta Bachelet, ¿cierto? Que con la mirada perdida, Hernán, no sabiendo qué hacer para terminar. Es que Hernán, el problema es que es tarde para tu polémica, porque en realidad nos queda re poco tiempo, Claro. nos estamos yendo, Claro. podemos abordar el tema, me encantaría, tenemos harto que discutir al respecto, pero el tarde para la polémica porque ya nos queda la nada de programa, nos estamos yendo, simplemente aprovechar el último minuto para pedirle a la población que mantenga su medida de cuidado, y si algo nos ha enseñado esta crisis, como bien dijiste, Hernán, los principios son importantes, pero en una crisis la rigidez no es una buena consejera, se debe tener empatía, aquí se busca creatividad, en que todos tomemos la mejor decisión, confiar en las personas en términos de la sabiduría. Cuando se plantea esta figura de retirar el FP no es para cambiar el auto, en caso es como una herramienta más de las tantas que puede haber para sortear malos momentos, porque las cifras así lo dicen, más de un 20% de cesantía, dicen, que una cosa es la cesantía oficial que el Instituto Nacional de Estadística informa, pero hay esta medida escondida que cuesta. Lo cierto es que tú donde mires, donde converses, señales no son buenas en términos de reactivación, todavía nos quedan muchos meses de dificultad y por lo tanto plantear esta y otras posibilidades de mejora, sobre todo a aquellos segmentos de la población que no es asiduo a beneficios del Estado, que no, incluso no sabe ni cómo acceder a un beneficio del Estado, esta gran clase media. Yo creo que son medidas que tenemos que analizar sin esta camisa de fuerza que muchas veces tiene que ver con los principios, los dogmas. Yo creo que ese es el mensaje que nos ha dado esta crisis. Y bueno, me aprovecho de despedir, Eduardo, Hernán, Gabriel, nos estamos viendo una semana más de Pauta Semanal y hasta la próxima semana, esperar que tengan un buen fin de semana y a seguir cuidándose cada uno de ustedes y con su familia y a todos quienes nos escuchan a esta hora y que programa que se transmite